tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Jugada de 3, vuestro podcast de NBA en español, episodio número 2. Y esto lo estamos haciendo semanal, pero como la NBA se siga empeñando en este ritmo frenético de dejarnos noticias y temas, vamos a tener que empezar a plantearnos el hacerlo diario. Tenemos mucho de qué hablar y enseguida vamos a repasar en nuestro sumario, pero antes quiero saludar, porque no estoy solo evidentemente, a las otras dos espadas de este programa, Leo Carranza, Adrián Mercader. Hola chicos, os saludo con pregunta directamente. Si fuerais Draymond Green después del póster que te hace Wembanyama, ¿dejarías ya de tocar las narices en los partidos y hacer trash talking? ¿Aprenderías algo o no? ¿O seguirías por el mismo camino? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Nada, yo si fuese Draymond Green, yo seguiría haciendo lo mismo, porque le ha salido la mayoría de veces bien. Es cierto que tiene varios recuerdos a lo largo de su carrera, por ejemplo, el de Wembanyama, que no se van a borrar. Y nada, pero yo seguiría igual. O sea, Draymond es Draymond, yo creo que no le va a cambiar nada, y menos Wembanyama, que lleva 3 años en la NBA. ¿Cómo están, muchachos? Sí, coincido plenamente con lo que dice Adri, que seguiría haciendo lo mismo porque es la esencia de Draymond Green. Puede gustar, puede no gustar. En algunos momentos es contraproducente, eso es cierto, pero es lo que lo ha llevado a ser el jugador que es. Y sería faltarle el respeto a su esencia, más allá de que, como digo, muchos no coinciden con su forma de ser. Él tiene ese enfoque y lo va a mantener, creo, durante toda su carrera, y si sigue siendo parte del mundo de la NBA como analista, como entrenador, como lo que sea, va a seguir siendo ese tipo de jugador y de persona. Hay que decir que Draymond Green es odiado dentro de la pista, salvo por sus compañeros, y es verdad que fuera casi todo el mundo con el que opina y le preguntas te dicen que es un tipazo. En fin, vamos a hablar mucho de ese póster, claro que sí, y de más cositas, pero bueno, no lo cuento yo, vamos a verlo en el sumario. El día ha llegado. Ha vuelto LeBron James y ya son 23 temporadas del Rey. ¿Plaga de lesiones en los Spurs? ¿Resistirán sin Wemby ni Caso? No son los únicos. Hay más de 10 jugadores inactivos que ganan más de 30 millones. ¿Por qué tanta lesión? Y con un mes ya de competición, jugamos a pronosticar qué pasará a final de temporada. ¡Comenzamos! Pues claro que sí, comenzamos, y como nos gustan las tradiciones, aunque estos cortos son 2 semanas, pero hay que mantenerlo para que sea tradición, arrancamos con cómo están las cosas. No la tabla de clasificación, sino cómo vienen los equipos, quién está caliente, quién está que quema, quién está fresquete. Vamos a arrancar con los que están calientes, y yo directamente ya, chicos, a los Pistons les he puesto un casco de astronauta porque no paran de subir, no paran de ganar. Son 11 victorias consecutivas, es una auténtica salvajada. Desde el 27 de octubre no pierden un partido. Van a hacer casi un mes completo sin perder. Y bueno, vamos a ir 1 a 1, pero ahí está Oklahoma, ahí está Toronto, está Houston, está los Lakers. Reflexión así rápida de Detroit, chicos. Desde la semana pasada yo pensé que perderían, pero ahí siguen. Están empeñados en que no van a perder ningún partido. Lo de los Pistons es increíble, y yo creo que lo más destacable de esta semana, porque es cierto que la semana anterior también estaban en esta lista de equipos calientes, es que han tenido muchos partidos sin jugadores muy importantes como Cade Cunningham, Jalen Duren, Ausar Thompson, y estamos viendo cómo el equipo sigue rindiendo igual. Es lo que se suele decir, ¿no?, en este tipo de rachas. Cuando las cosas van bien, o sea, hay jugadores de la nada que aparecen y que empiezan a convertirse en jugadores importantes. Todo esto sin Tobias Harris, que sigue sin poder jugar, que está lesionado, que yo creo que va a tener un papel importante en estos Detroit Pistons, y yo me alegro mucho por ellos. Yo creo que es la definición perfecta de lo que es la NBA. 2 años atrás estaban con el peor, o uno de los peores récords de la historia de la NBA en los primeros 32 partidos, con 28 derrotas consecutivas, y a día de hoy son líderes de la conferencia este, con un equipo que me recuerda mucho, como ya lo dije en el primer episodio, a Oklahoma City Thunder, que está asentando las bases de un proyecto que no solo empezó la temporada pasada, sino que va a continuar a medio largo plazo, porque son jugadores muy jóvenes. Sí, coincido. Hay un dato que es increíble, que es que, y esto obviamente va a ilusionar a los fanáticos de Detroit, las únicas 2 veces que la franquicia llegó a 13 victorias fue en 1990 y en 2004, y en ambos casos salieron campeones. Obviamente están a 2 triunfos de alcanzar esa cifra, que es la mayor racha histórica de la franquicia. No quiere decir que vayan a ser campeones en 2026,
pero la realidad es que están en un momento realmente impresionante. Se consolida con el hecho de que le han ganado, por ejemplo, en su victoria número 11 de la racha a un equipo que venía de ganar 5 seguidos como Atlanta, que estaba muy bien. No sé si sorprende porque ya lo había hecho en la temporada pasada, pero sí que ilusiona teniendo en cuenta cómo han crecido en estos últimos partidos. No, a mí sí me sorprende, ¿eh? A mí esperaba que arrancaran bien, pero estamos hablando de palabras mayores. Son 11 victorias seguidas, muy pocos equipos pueden hacer algo así. Por cierto, Cunningham está de enhorabuena porque va a trincar un poquito más de dinero con ese nuevo contrato con Nike y con sus zapatillas personalizadas. Bueno, los que no tienen casco de astronauta no es que estén mal, pero bueno, creo que merecía esa distinción Detroit Pistons. Ahí tenemos a Oklahoma, últimos 10 partidos, 9 victorias, 1 derrota, 7 victorias seguidas. Toronto y Houston, mismos números, 9 victorias en los últimos 10 partidos, 5 victorias al hilo, y unos Lakers que están también con 8-2 en los últimos 10 partidos, ya con LeBron, luego lo vamos a hablar, y 3 victorias consecutivas. De estos otros 4, chicos, algo que queréis destacar, que os haya llamado la atención. Yo creo que Toronto, empiezo yo, lo de Toronto me tiene loco, no me esperaba este rendimiento. Se empieza a notar ya la mano de Darko. Darko es muy, muy buen entrenador. Y en cuanto ha empezado a tener un poquito de estabilidad, no le han tocado demasiado el equipo, se está empezando a notar ya ese trabajo. También un equipo joven. Realmente Scottie Barnes, Reggie Barrett, Brandon Ingram son jugadores jóvenes. Yo creo que también es clave la resurrección un poco de Emmanuel Quickley, que después de esa renovación que firmó por 5 temporadas, creo que se relajó un poco, su nivel bajó también bastante y creo que han vuelto a encontrar esa versión que los Knicks hizo que mucha gente pensase que estábamos ante un base que podía tener una muy buena carrera en NBA. Y en líneas generales era un proyecto que hace 1 año y medio, sin exagerar, no llegábamos a entender mucho, la suma de tantas semiestrellas, ¿no? Algo parecido al proyecto de Chicago Bulls, ¿no? Semiestrellas con Zach LaVine, con DeMar DeRozan, con Nikola Vucevic, pero sin una primera espada clara que te haga pensar que este equipo podía competir. Creo que tienen un gran quinteto titular, muy equilibrado, con jugadores capaces de hacer todo tipo de cosas, con Jakob Poeltl, que también está rindiendo a un buen nivel. Y no sé, creo que me gusta. Es uno de los equipos que ya veréis a continuación en el tema de los pronósticos, en el que yo confiaba mucho, pero aún así me ha sorprendido el inicio. De Toronto, por cierto, aclarar una cosa, hablando con Darko, sobre todo cuando él llega al equipo y empiezan a salir jugadores importantes, él me dejó siempre muy claro, decía, aquí apuestan por, claramente, el jugador es Scottie Barnes. Y sobre Scottie Barnes vamos a construir. Lo de Toronto es increíble. Yo los tenía muy abajo en mis consideraciones porque es un equipo que creía que iba a tener serios problemas a la hora de anotar, sobre todo desde los tiros en suspensión, porque son todos jugadores que pueden lograr volumen en anotación, pero que se basan en la transición ofensiva, son atléticos, son fuertes y a través de la defensa han empezado a conseguir esos puntos en transición, pero también están anotando el tiro en suspensión. Entonces, la verdad que me ha sorprendido mucho. Aún así no creo que puedan mantenerlo en el tiempo, quizás me vuelven a tapar la boca. Y hablando de los otros equipos, no sé si me sorprende, pero que Houston tenga el mejor ataque en eficiencia ofensiva de la historia de la NBA, uno de los mejores de todos los tiempos en cuanto a ese registro, es algo que hay que considerar, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente creía que la ausencia de Fred VanVleet los iba a disminuir en ese aspecto y han logrado... Durant, Sí, el efecto Durant y el hecho de que jugadores como Reed Shepard hayan subido sus prestaciones y hayan entendido que ese rol que tenían ahora era mucho más importante que en temporadas anteriores, que todos sean capaces de aportar en los aspectos ofensivos, hace que Houston sea un monstruo de 1000 cabezas y ahora tenga por lo menos 6 jugadores por encima de los 11 puntos de promedio, que todos sean capaces de repartir asistencias y generar para los demás, y obviamente la llegada de Kevin Durant, que vino justamente a eso. Era un equipo que, más allá de que en temporada regular había rendido bien, en playoff se cayó a los pedazos en ataque, y la presencia de KD cambia todo. A mí Reed Shepard, un momentito Nacho, perdona, a mí Reed Shepard me está sorprendiendo para bien, porque yo sabía, en ataque, sabíamos que era un jugador que si tiene la muñeca caliente se iba a enchufar, pero es que en defensa, siendo lo bajito que es y con todas las dudas que existían sobre él, hay que reconocer el trabajo que hace. Baja el culo como el que más, tiene manos rápidas a la hora de robar el balón. Ha sido uno de estos jugadores que a mí me ha sorprendido, porque fue una elección muy arriesgada por parte de los Rockets y, como dice Leo, es que está funcionando a la perfección. Y claro, cuando todo funciona, al igual que en casos como Detroit, incluso ayer Aaron Holiday, 19 puntos contra Cleveland Cavaliers. Aaron Holiday,
¿quién te lo iba a decir, no? Hace un mes. Claro, Fred VanVleet cambia todos los planes y aún así el equipo está respondiendo a las mil maravillas, el mejor ataque de la NBA y uno de los mejores de la historia. Tal vez no necesitamos mirar al mercado NBA salvo algún refuerzo un poco minúsculo. Sí, bueno, queda mucho para febrero. O sea, ahora es verdad que todos vemos eso, luego de repente alguna lesión, alguna cosita que te pueda pasar en los partidos venideros sí te hace pensar, ¿no? Sí, pero es fijaros, que falta Dorian Finney-Smith todavía, ¿eh? También. O sea, Dorian Finney-Smith todavía no es ese fichaje que puede llegar en el mes de diciembre, a lo mejor finales de noviembre, que incluso todavía haga que el equipo sea mejor. Es que, claro, faltan todavía piezas. Nada, sí, eso, la NBA al final te permite esa etapa de corrección hasta febrero y hay gente que lo ejerce, otros que no. Fijaros, de todos modos, todos los equipos que estamos hablando son equipos de autor. Es decir, estamos hablando de equipos, el equipo de Darko, el equipo de Udoka, aunque en este caso, pues Durant también puede ser el equipo de Durant en este caso ya este año, pero bueno. Oye, entramos en una fase del podcast en las que yo os recomiendo que agarréis una chaquetita, porque hace mucho frío aquí donde vamos a adentrarnos. Le ha salido hasta escarcha a algunos logos. Le he puesto escarcha y con toda la intención del mundo al logo de los Wizards, el de los Kings y el de los Pelicans. Fijaros que es con toda la intención del mundo que como Indiana ganó su último partido, le he dejado ahí menos congelado. Bueno, ahí está el tema, Washington no gana desde el 24 de octubre. Todo lo que decíamos de bueno en el caso anterior, de que iban a hacer un mes completo de Detroit sin perder, lo puede conseguir también Washington. De hecho, tengo muy claro que lo van a conseguir. Indiana, 2 victorias únicamente en los últimos 10 partidos, igual que Sacramento. En el caso de Sacramento, con esa racha negativa de 7 seguidos. Memphis empieza a dar bastante grimilla ya, una victoria solamente en los últimos 10 partidos y 5 perdidos al hilo. Y los Pelicans también 7 derrotas consecutivas. Bueno, Pelicans yo creo que todos esperamos ya que la temporada haya terminado. De estos así, cositas que queráis destacar. A mí, por ejemplo, me duele, yo entiendo cómo están, pero me duele ver a Indiana así, porque es un proyecto que se ha caído de golpe por las circunstancias, por jugadores que se han ido, por la lesión de Haliburton. Duele un poquito en la mirada, en los ojos, ver un equipo que hace 4 días estaba jugando las finales de la NBA. Creo que lo que más me sorprende es, por ejemplo, a ver, Washington no creo que sea un equipo para perder 12 partidos consecutivos. Es un equipo pésimo, eso no lo voy a discutir, pero creo que al igual que Detroit no era un conjunto que tenía el nivel como para perder, o que le faltaba, mejor dicho, el nivel como para perder 28 partidos seguidos. No creo que Washington sea un conjunto así, que no indica que luego no vaya a perder 30 porque están en una misión y es la de es verdad lo que dices. Da sensación un poco de desidia, ¿no? O sea, una cosa es ser malos, otra cosa es no tener objetivos y otra cosa ya es dejarte llevar de esta manera. Sí, están descarrilados y por más talento joven que tengan y algunos veteranos que puedan aportar como CJ McCollum, no encuentran la vuelta y además no quieren encontrar la vuelta porque saben que esta temporada no sirve para nada en su caso. Y McCollum, me estoy riendo, es que McCollum salió de Pelicans para irse a Wizards, cuidado. Sí. No sé qué es lo siguiente. De mal en peor. Y los Pelicans también es un equipo que tiene mucho talento. A ver, para destacar algo de New Orleans, creo que lo más importante de este arranque es lo de Derek Queen, un jugador por el que han apostado mucho y está teniendo muy buenos rendimientos. Ayer, por ejemplo, el propio Nikola Jokic lo elogiaba. Y luego estos equipos que no sorprenden, pero que tampoco entiendo por qué no rompen el proyecto en los próximos días, incluso como Sacramento y Memphis, que, bueno, Indiana se puede entender perfectamente porque están en una etapa de stand-by, pero Sacramento ya debería empezar a pensar en traspasar a Sabonis, a Lavin, a DeRozan, a todos esos jugadores que no tienen sentido que estén en la franquicia sabiendo que son tan malos como equipo. A mí el tema de New Orleans Pelicans es cierto que a nivel colectivo está dando una pena horrible y también me da pena porque creo que el proyecto se está destinado a fracasar. O sea, ayer vuelve Zion Williamson y nadie se entera de que vuelve Zion Williamson. No es noticia de que vuelva Zion Williamson. Se lesiona y ya tampoco es noticia. Esas son cosas que poco a poco te dan a entender que se ha perdido la fe en ese proyecto y ves fotos del estadio de los Pelicans y es que no hay una persona, no hay un espectador en la anilla de arriba. O sea, es una cosa, Adri, que yo pensaba recientemente viendo y reflexionando desde los últimos años de los Pelicans. Es que yo creo que en Nueva Orleans están jugando mucho más que los resultados de la temporada. Es que yo no me extrañaría que ese equipo acabe abandonando la ciudad, igual que llegó en su día.
y se mueva a otro sitio, porque es que, tú lo dices, es que la gente no va ni siquiera a ver al equipo al pabellón. Es que el otro día van los Lakers, o sea, van los Lakers y está el estadio vacío. Que vale, que te pueden gustar más o menos los Lakers, pero que son los Lakers, que vas a ver a Luka Doncic, que vas a ver a Los Ángeles Lakers y el pabellón está vacío. Y hay momentos, me acuerdo que vi un TikTok, un vídeo que me sorprendió muchísimo, de un fan español precisamente, que compró la entrada para el New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies en el asiento y en la zona VIP del estado de New Orleans por $20. $20. O sea, es que nosotros no puedes pensamos... comer con esa entrada, puedes comer, o sea que no está nada mal, por $20. Sí, además, te vas cenado a casa, oye, perfecto. Nosotros pensamos mucho en resultados deportivos, porque es lo que tenemos que hablar, y más desde aquí, desde España, o en el caso de Leo, desde Latinoamérica, pero en Estados Unidos miden mucho el tema, no estamos viendo ninguna entrada. Es cierto que Derrick Queen se salva, y yo creo que también Jeremiah Fears. Creo que es un buen jugador de baloncesto, consiguió 8 robos hace una semanita. Jugador que me llama mucho la atención. Derrick Queen a mí me enamora muchísimo, me recuerda mucho a Thatcher Randolph, y es que ya tienes hasta sustituto para Zion Williamson, así que imagínate. Bueno, pues el repaso que hacemos siempre al arrancar el episodio, para que todo el mundo esté al tanto de qué está pasando, ¿no? Evidentemente, insisto, no estamos viendo la tabla. En la tabla hay equipos que no han salido ahí y que están haciendo las cosas muy bien. Los que lo están haciendo muy mal sí están. No os preocupéis, que ahí no falta ninguno. Bueno, vamos con lo primero. Ha sido una semana en la que la actualidad nos ha dejado la lesión, entre otros, de Víctor Wembanyama, en el caso de San Antonio, además, con más lesionados, ahora lo vamos a comentar. Y pese a todo, y pese a que el año pasado sin Wemby fueron 17 victorias y 31 derrotas, este año no ha ido tan mal, no ha arrancado tan mal. Esto decía su propio técnico, Mitch Johnson, sobre la importancia de, cuando falta gente, tener identidad. Yeah, I think it's tough. I don't want to speak out of both sides of my mouth, but you're trying to build something, but we don't talk about last year. But yeah, we want to play our brand in basketball and maintain that same identity no matter who's in, and we've obviously have experienced that, and it is just really good to see. The Air Ball. Decía el bueno de Mitch Johnson que lo que quieren es mantener su identidad, su marca, su estilo de baloncesto, llámalo como quieras, aunque no esté el gran bicho, ¿no? Que es Wembanyama. No es que no esté Wembanyama, es que también se ha lesionado Cashel, tampoco está, por ejemplo, Dylan Harper. Claro, es que... y fíjate que pese a todo, 2 victorias. Es verdad que son Memphis y Sacramento, tampoco vamos a poner aquí, pero bueno, hay que ganar y hay que hacerlo. ¿Hasta dónde veis que puede cambiar la trayectoria de este equipo que iba tan enfilado por la ausencia de estos 2 jugadores? Yo creo que son un conjunto que va a pelear por clasificación directa a playoff. Tienen la suerte de que justo en el momento en el que se lesiona Wembanyama, en el que pierden a Castle y bueno, ya habían perdido a Harper, vuelve De'Aaron Fox, que ha sido muy criticado en estos últimos meses con bueno, la llegada de estos 2 bases jóvenes que están haciendo las cosas muy bien, pero en definitiva es el segundo mejor jugador del equipo, es el responsable ofensivo cuando no está Víctor Wembanyama, y tiene que dar la cara por estos Spurs en este momento, y lo ha hecho bien en estos últimos 2 partidos, sobre todo en el último, dando a entender que es capaz de sostener una ofensiva como lo había hecho en Sacramento. Es verdad que ahora no tiene mucho sentido el traspaso si lo pensamos en retrospectiva, porque han conseguido 2 perimetrales que cumplen muchas de las funciones que tiene que cumplir Fox, pero ahora mismo lo necesitan y van a tener que tirar de Fox para sostenerse. Creo que pueden seguir ganando partidos accesibles como los que mencionabas recién. Es un conjunto que tiene que hacer eso, que tiene que ganarle a los equipos que están por debajo y luego ver contra los candidatos, porque clasificarse a playoff depende de eso, de ganar los partidos que tenés que ganar y luego meter algún triunfo importante contra algún rival fuerte, pero abultar el resultado del récord con esas victorias. Espera, Adri, que te voy a tirar un capote, como decimos en España, porque esto te puede servir de ayuda también. Este es el calendario de San Antonio durante los partidos que se prevé que se pierda Wemby y probablemente Castle también. Estamos hablando de casi todo fuera, solamente tienen 2 partidos en casa. Está hecho el corte cuando se va a jugar la fase final en Las Vegas de la NBA Cup, que más o menos es cuando creo que podría volver Wemby, pero fijaros lo que tienen fuera de casa. Phoenix, Portland,
Denver, Minnesota, Orlando y Cleveland. Yo creo que sacamos a los Pelicans y, bueno, Grizzlies y Hawks en casa en teoría pueden ser más asequibles. Los otros 6 partidos, incluso con Wemby, van a ser partidos muy, muy duros, ¿eh? O sea que a lo mejor la reflexión dentro de un mes no es tanto han echado de menos a Wemby, sino a lo mejor es que viene la etapa de calendario más complicada también. Yo recalco cada palabra que ha dicho Leo sobre la situación de los Spurs y sobre lo que ha dicho de Aaron Fox. Es que ha sido tan criticado que yo creo que hasta la gente se lo ha olvidado un poco, que era la primera espada en Sacramento, compartiendo con Sabonis y Sí. creo que estamos hablando de un jugador que tal vez sea top 30 de la NBA, ¿no? Esté en ese rango, ¿no? Para algunos un poquito más arriba, o para otros un poquito más abajo. Y es el momento de dar ese paso hacia adelante, es el momento de demostrar por qué esta franquicia apostó por él y también de ¿dónde están estos Spurs sin Wembanyama? O sea, hace 2 años teníamos claro que era Wemby, y mira que era novato en esos tiempos, y ya está. Pero es que ahora han traído a Luke Cornett, han traído a Kelly Olynyk, o sea, tienen un poquito más de fondo de armario, los Keldon Johnson, Jeremy Sochan, aunque yo en este último, en el polaco, no termino de confiar mucho, pero esos son jugadores que también se están jugando mucho. ¿Van a formar parte del proyecto de Wembanyama de cara al futuro? Aquí tienes tu respuesta. Vamos a ver cómo actúa el equipo sin él. Vamos a ver si son capaces de demostrar el nivel que se espera de ellos. Si pueden ser piezas realmente en un proyecto tan importante como el que pretenden crear para San Antonio Spurs para Wemby. Hay muchas preguntas en el aire que no creo que todas se resuelvan, evidentemente, en un tramo de 10 partidos. Hay que ser totalmente justos. Pero es que a este equipo hay que empezar a exigirle victorias. Las excusas se han quedado atrás. Y creo que también va a servir como un poco como una lupa para que San Antonio despeje ciertas dudas sobre ciertos jugadores de profundidad. Sí, el tema de la clave ahí para mí es que estamos hablando de jugadores los que tienen que ahora dar ese paso al frente, que son perimetrales, exteriores. Cuando es un estilo de Spurs súper centrado en Wemby, no solo porque ellos lo buscan, que es obvio, sino porque las defensas contrarias van al 2 contra 1 con él, se vuelcan con él, es decir, que es un cambio muy, muy bestia. Vamos a ver cómo se adaptan. Bueno, vamos a lo siguiente que lo hemos un poco mencionado al principio. No sé vosotros, yo el viernes estaba aquí viendo el partido de San Antonio contra Golden State y pegué un salto, porque a mí, yo soy de los que a Draymond Green me molesta mucho cuando está viendo los partidos porque no para de piar y de hablar y tal. Entonces he resumido lo que pasó, supongo que ya lo ha visto todo el mundo, como no podemos mostrar imágenes de vídeo, en 3 fotos. Hay 3 fases. Fase número 1 es Draymond Green pío a Wembanyama, y Wembanyama aguantando ahí la tormenta y lo pesado que es Draymond Green, ¿no? Se le pone a tiro, evidentemente, la posibilidad de hacer esto, si todavía no lo has visto, búscalo, la volcada en la cara de Draymond Green. Además, gracias Jimmy Butler por aparecer por ahí, porque encima hace más grande todavía la foto, ¿no? Y cambia de la primera imagen, que es Green mirando a Wemby, llega esta volcada, ¿y quién mira a quién? Wemby mira a Draymond Green. Creo que una de las imágenes va a ser una de las imágenes de la temporada. Bueno, vamos a reflexionar sobre eso, pero primero, antes de hacerlo nosotros, vamos a ver cómo lo explicaban los propios protagonistas, ¿no? Porque esto, pues, los dos han tenido oportunidad de hablar sobre ello, en el caso de Green, con su propio podcast. Vamos a escucharlo. Right before the dunk, I blocked his shot. When I blocked his shot, I looked at him, gave him a crazy look, like, yeah. And he was like, "Oh, what? You too small." So I walked up to him, I said, "You little. You too little." He's like, "What? I'm too little. All right." I said, "You scared of me." He's like, "What? Hey, scared? All right, watch this." That whole conversation happened, walking from one block to the other block. And then we start fighting for position. Trying to prove anything to anybody is just, you know, at some point, you just like anybody. I mean, for me at least, somebody speaks to you a certain way, you have to respond a certain way. That's just how it is. Creo que es imposible demostrar mejor una personalidad de la otra. Es decir, han pasado ya horas y horas, y Draymond Green lo cuenta en su podcast como lo que es un flipado, que decimos en España, este es un flipado, es que no tiene una manera de hablar. Y Wemby se le nota, ¿no? Ese tiempito que pasó con los monjes budistas, le da lo mismo. Él habla con una tranquilidad y una parsimonia. Contadme cómo vivisteis esta experiencia casi religiosa, ¿no? Del póster de Wemby a Draymond Green.
Yo algo muy rápido y dejo a Leo. Para mí es una muestra de personalidad increíble por parte de Wembanyama. Yo creo que, como decías vos, explica bien cómo son cada uno y es un contraste que hemos vivido, por ejemplo, con Kevin Garnett y con Tim Duncan. Dos jugadores que tienen una forma distinta de encarar un partido de básquet, un choque, un encontronazo con un rival y que no son compatibles porque el propio Garnett lo contaba, no había manera de alterar a Tim Duncan. Bueno, yo creo que no hay manera tampoco de alterar a Víctor Wembanyama, más allá de que Draymond Green lo va a intentar. Y yo creo que es algo bueno para el juego, creo que es algo interesante que se den estos dos choques de cultura, siempre y cuando no pase a mayores, obviamente, porque le da ese tinte de show que necesita la NBA, siempre teniendo en cuenta que lo más importante es el juego, obviamente, pero tiene que existir un personaje como Draymond Green en la liga y no puede ser eliminado de la ecuación. A mí muy a favor de los jugadores como Draymond Green, como Dillon Brooks, como en su momento Patrick Beverley. Muy a favor, o sea, a mí me encantan. Pero un rato. Es que a mí lo que me molesta, me gusta ver el baloncesto. Entonces, cuando ves un tipo que te está parando el partido todo el rato, que no para de protestar, y luego encima, es verdad, o sea, no lo digo como protesta, es una realidad. Es decir, está protegido. Es decir, hay otros jugadores que por lo mismo o por menos ya le han cascado una técnica y pues tiene barra libre, ¿no? Iba a decir Adri, y supongo que él lo tiene en la cabeza también, me recordó un poquito esta imagen a antiguamente la que le hace Pau Gasol a Kevin Garnett. No sé si os acordáis que también pasa lo mismo. Kevin Garnett, estamos hablando del año rookie de Pau Gasol. Kevin Garnett le está apretando todo el partido para tratar de sacar el partido y le hace lo mismo, muy parecido. Es una volcada también en su cara y luego se le encara y demás. Me recordó mucho y al final dice un poco lo que decís vosotros de esa imagen. Se dice que al final es un golpe de autoridad, ¿no? Es una manera de hacerte respetar y yo creo que en este sentido, vaya si lo hizo Wemby desde su calma, ¿no? Porque ya vemos que luego en la sala de prensa seguía con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, Wemby es uno de los nombres de la semana. Y otro nombre de la semana, evidentemente, es Su Majestad, el señor LeBron James, que por un lado estamos contentos de que haya vuelto, por otro lado se nos está haciendo ya mayor. ¿Por qué? Por cosas como esta. Esto decía Ayton el otro día. It was a machine. I was just telling him a fun fact. You know, he threw me an alley-oop. I said, that's my second alley-oop from you. The first one was when I was in 8th grade at your camp. So, yeah. So, yeah, it was kind of crazy, you know, just seeing all of that. So, it was fun. Contaba DeAndre Ayton, porque le dio muchas asistencias. De las 12 que dio LeBron, 4, si no recuerdo mal, fueron a Ayton y una fue un alley-oop. Y decía que era la segunda vez que le daba un alley-oop LeBron, que la primera vez había sido en el campus que organizaban en Las Vegas, que él fue cuando estaba en 8º grado. Es decir, estamos hablando de, no sé, 10, 11 años de edad, digo, de Ayton, lo cual nos pone en dimensión de lo que estamos hablando con el tema de LeBron. Numeritos de LeBron que resuenan un poco cosas de esta semana. Por un lado, los números, 11 puntos de asistencias, ahora lo extendemos, pero un LeBron mucho más generoso, más involucrado en los demás que en sí mismo. Y luego datos para que te explote la cabeza, ¿eh? Está a 49 partidos de ser el jugador con más encuentros disputados en la historia, a ese récord de Robert Parrish. Es el único, esto lo sabíamos, que ha jugado 23 temporadas, supera a Vince Carter, que tenía 22. Y luego el último es tremendo. Y ahí podemos meteros a vosotros dos, yo creo que también. Más de 80 jugadores de los que están actualmente en la NBA nacieron después de que LeBron James debutara. Son 80, más de 80. Leo, yo creo que tú estás en ese club también, ¿no? No. Yo nací en el quinto título de Jordan, en el 97, pero igual es cerca de 6 años. Sí. Tenía 6 años cuando debutó LeBron. Y hay un dato que es increíble, que estuvo muy cerca de perder la racha de más de casi 1.300 partidos, anotando al menos 10 puntos, claro. Y la última vez que no lo había logrado, mejor dicho, fue el 5 de enero de 2007 y Cooper Flagg, el número 1 del draft, tenía un año, que es una buena explicación, una buena forma de reflejar la vigencia de LeBron, que hay muchos jugadores que han pasado 20, no son muchos, pero hay varios jugadores que han pasado 20 temporadas en la NBA, ninguno al nivel en el que ha podido mantenerse LeBron James, y eso es lo que
diferencia al rey de cualquier otro jugador en la historia. Creo que su carta de presentación a la hora de postularse como el mejor de todos los tiempos, uno puede elegir a Jordan o LeBron, pero si hablamos de vigencia y de mantenerse en la élite durante tanto tiempo, el rey le gana a todos. Yo creo que hay un dato que refleja muy bien lo que es LeBron James en la NBA, y es que la temporada número 22 de Vince Carter en su debut hace 0 puntos con 0 de 3 en tiros de campo en 10 minutos. Ese es el debut de Vince Carter en su primer partido de la temporada número 22. Y llega LeBron en su número 23 y te hace un 11-12 dominando el partido, llegando a una lesión en un equipo que estaba en racha, en estado de gracia, con muchas preguntas en el aire. ¿Romperá la química LeBron? ¿Será LeBron el destructor de todos estos Lakers que poco a poco están, parece, funcionando? Y llega LeBron y hay un tramo desde el tercer cuarto hasta el último cuarto de unos 6 minutos donde reparte 6-7 pases de canasta, que no solo rompe el partido contra Utah, que los Lakers le dan la vuelta al marcador porque empiezan perdiendo con un gran Keyonte George. Y no sé, también hay otro dato, otra noticia que se ha filtrado, y es que parece ser que la presentación pre-partido, LeBron James insistió en que el último presentado, que siempre ha sido él a lo largo de su carrera, esta vez fuese a Luka Doncic, lo que habla también un poco de un paso de antorcha, ¿no? Ese paso generacional que yo creo que todo el mundo ya teníamos en nuestra cabeza, pero que lo haga LeBron es un gesto bonito, Me la pones votando porque es lo que os iba a preguntar. ¿Estamos ante un LeBron escudero de Luka, el Pippen de Luka Doncic, o fue cosa del primer día, ¿no? Porque a mí no me parece casualidad que acabe con 12 asistencias y además es que muchas de ellas, si ves el partido o los highlights del partido, ves que hay muchas en las que él podría haber perfectamente buscado el aro, buscado el tiro y acaba casi que se le vio con mucha intención, ¿no? De querer generar juego hacia los demás. También creo que un poco ejerciendo también de veterano en cuanto a los demás, ayudar mucho a Ayton. Yo creo que él es muy inteligente, él sabe que necesitan un buen Ayton, ¿no? Y darle esa confianza. Sí, yo creo que lo voy a dejar un momentito, perdóname, Leo. Sí. Lo voy a dejar aquí grabado porque esto se va a quedar grabado. Yo creo que va a ser la primera temporada de LeBron. Cuidado con esas cosas, que yo lo grabo de verdad y luego lo pongo. No, sí, no tengo ningún tipo de miedo. Yo creo que es la primera temporada de LeBron por debajo de los 20 puntos en toda su carrera. Pero eso sí, creo que lo vamos a ver mucho más asistente y mucho más pasador. Algo parecido a lo de 2020, solo que LeBron en 2020 pues tenía 35 años y metía 20 puntos. Claro, tenía 35 años y metía 20 puntos sin querer. Pero yo creo que de verdad que va a ser la primera temporada donde LeBron se quede por debajo de los 20 puntos y lo veamos mucho más involucrado, a lo mejor en defensa y en distribución del juego, sabiendo que Austin Reeves y Luka Doncic en ese sentido van a resolver los partidos. Para Adri es más un LeBron escudero de Doncic. ¿Para ti, Leo? Sí, lo es desde el momento en el que hicieron el traspaso. Creo que es la primera vez en su carrera en la que sabe que tiene en el mismo plantel a un jugador que ahora es superior en cuanto a rendimiento. No estoy hablando de carrera, obviamente, porque no tiene ningún tipo de discusión ese tipo de debate, pero LeBron entiende perfectamente que Luka está en su prime, está en el momento en el que tiene que liderar un equipo y sabe que la franquicia ha virado hacia otro lado, teniendo en cuenta que todavía tiene un año de contrato. LeBron es un jugador súper inteligente que entiende que la única manera de ganar un campeonato en este momento es con una versión superlativa de Doncic y con él acoplándose a ese sistema, lo que no implica que en algún momento tome las riendas del juego y sea capaz de dominar un partido, porque eso pasa normalmente con ese tipo de jugadores. Lo veo por lo que dure, porque no sé si esto se va a mantener en la temporada que viene, si LeBron va a jugar otra temporada, yo creo que sí, pero si la va a jugar en los Lakers o no. Lo veo parecido a esos tiempos de Kareem Abdul-Jabbar con Magic Johnson, de un jugador que supo ser el mejor de su era y ahora tiene que adaptarse a un sistema en el que va a ser importante, pero tiene como referencia principal al joven. Por cierto, supongo que también está buscado la reaparición de LeBron con la intención de que y es algo muy extraño en el calendario, luego hablaremos de lo cargado que está. Los Lakers jugaron el martes, no vuelven a jugar hasta el domingo, hablando de muchos días en medio, es decir que bueno, LeBron va a tener tiempo para recuperarse de ese primer partido. Es una locomotora los Lakers ahora mismo, es decir, van enfilados. Algunos datos, por ejemplo, de estos Lakers, bueno, el balance es 11-4, está en la zona noble del oeste, 8-2, lo veíamos antes en los últimos 10 partidos. El balance contra equipos de su conferencia, que siempre decimos que el oeste es más complicado, es 8-3.
partidos que han ido al clutch time han ganado todos. Es verdad que no han jugado tanto, son 5, pero los han ganado los 5. Y luego datos de los que estaban tirando de la locomotora. Doncic y Reeves. 44% de los tiros del equipo son de ellos y el 40% de los triples, perdón, y el 40% de los puntos también son de ellos. Al final es meter una pieza como la de LeBron en algo que ya funciona. Ya lo pregunté la semana pasada, para vosotros sí es un contender al título, ¿no? Sí, y lo justifico de esta manera. Han logrado esto siendo un equipo que en cuanto a las estadísticas de rendimiento es mediocre, porque si uno lo mira por eficiencia ofensiva, eficiencia defensiva, net rating, están en la mitad de la tabla, puesto 14, sobre todo incluso en esta racha de 10 partidos. Pero es como decís vos, han encontrado la manera de conseguir resultados, a pesar de no estar en el mejor rendimiento posible de este equipo, porque sabemos que ofensivamente pueden dar mucho más y que en defensa también, y no han tenido a LeBron. Por lo tanto, el hecho de que sepan ganar y sepan encontrar esta regularidad en cuanto a resultados en un momento en el que el rendimiento colectivo no es el óptimo, no están al 100% de sus posibilidades, te hace pensar que cuando estén en esa posición pueden dar mucho más, y además tienen un equipo que promete eso. Por ejemplo, cuentan con la dupla más anotadora de la NBA, con Luka promediando 34 puntos y Reeves 28. Es muy difícil luchar un clutch contra un equipo que te puede destruir de esas maneras. Y yo, para comentar una cosa rápida, a mí me ilusionan estos Lakers por dos nombres que no son Luka ni Austin Reeves. Es cierto que el nivel de Austin Reeves no me lo esperaba, pero yo sabía que Luka iba a estar a este nivel. A mí hay dos nombres que sí me ilusionan. Uno es Marcus Smart, que está en el top 5 de mayores robadores de balón. Estamos viendo, yo creo que el mejor nivel de Marcus Smart desde que se marchó de Boston Celtics, sin duda alguna. Un Marcus Smart totalmente diferente a esa época que atravesó tanto en Memphis como en Washington. Y el otro nombre, ya hemos hablado un poco de él, es DeAndre Ayton. O sea, vamos a ver, DeAndre Ayton llega por 8 millones como agente libre, regalo caído del cielo. Luka Doncic y LeBron, Austin Reeves te pueden hacer mejor jugador, sí. DeAndre Ayton lleva 6 partidos de 20 puntos y 10 rebotes contra jugadores como Gobert, Sabonis, Wembanyama, demostrando que había mucha gente equivocada en su llegada a Los Ángeles Lakers, y demostrándonos también que con 27 años parece ser, ojo, ya puede pasar cualquier cosa luego en playoff, pero parece ser que ha alcanzado esa madurez baloncestística que tal vez en Phoenix y en los Blazers no tenía. Bueno, tenemos que hablar de algo que está afectando a la liga cada vez más, que es la cantidad de lesiones. Y lesiones además VIP. Ahora vamos a ver un listado que a mí me deja impresionado. Pero para arrancar este tema quiero que escuchemos precisamente a Steve Kerr. Ayer tuve la oportunidad de preguntarle precisamente por eso, porque él es uno de los que más lo han dicho, ¿no? De hecho, los Warriors han arrancado temporada con 17 partidos en 29 días, vienen a hacer una gira, jugaron back-to-back en Orlando y en Miami. De hecho, el último partido en Miami no lo juega ninguno de los jugadores titulares. Esto le preguntaba, le decía, oye, ¿y esto cómo se arregla? Es decir, ¿qué se te ocurre que se puede hacer? Mira lo que decía. I wish I knew. Yeah. Yeah, I mean, I mentioned that the other night, but I don't think that's happening. So maybe extending the season by a week, just the calendar to fit the 82 games into an extra week. I don't know if that's something that would help, but yeah, it's a lot for sure. But you know, that's what it is. So everybody's dealing with the same issue. Se cuidaba mucho Steve Kerr de que no sonara excusa, decía que le gustaría tener esa decisión, esa solución mágica, y proponía lo de que, ya que los 82 partidos no se van a reducir, que sí que a lo mejor se juegue una semana más para, bueno, pues dilatar un poquito más eso. Os decía lo de las lesiones. Esta es una lista que es, como dice ahí, una enfermería de lujo, que son jugadores que alguno está incluso inédito en esta temporada y que ganan 30 millones o más. O sea, fijaros, el Star System de la NBA están todos ahora mismo con un cabestrillo o con una bota de estas, ¿no? Embiid, Davis, Tatum, Kawhi Leonard, Trae Young, Harry Barton, Morant, Garland, Irving, Tyler Hero. Yo no recuerdo una cosa así. Es decir, es verdad que a lo mejor aquí es un poco ventajista ponerlo del dinero, ¿no? Pero bueno, al final el dinero es una realidad también del negocio, ¿no? Vosotros
veis esto, no os impacta, de verdad. Me parece que es un golpetazo a la liga, porque está jugando sin sus grandes estrellas. Sí, aquí hay un caso a abordar, que es ¿qué puede hacer la NBA para evitar esto? Pero es que yo soy, en ese sentido, un poco conservador. Yo no reduciría los 82 partidos, creo que forma parte de la NBA. Muchas estadísticas no se terminarían de medir del todo bien, cambiaría un poco la esencia de la mejor liga del mundo. Es cierto que ha habido cambios en la mejor liga del mundo respecto a los partidos de temporada regular, pero llevamos muchos años con 82 partidos y todo esto se debe a un aumento del ritmo de juego. Cada vez se juega más rápido, cada vez hay más posesiones por encuentro, cada vez más exigencia física porque hay más defensas y más ataques, y está dando como resultado pues todo este desgaste. Tal vez alargar un poquito más, como dice Steve Kerr, la temporada, tal vez en vez de una semana que sean 2, y esto haría que menos back-to-backs, menos presión de calendario, menos 4 noches, 3 partidos, algo muy típico en la NBA para muchos equipos. No lo sé, habría que buscar soluciones, eso está claro, pero en mi opinión, no tampoco quiero aquí parecer el decano de la NBA, pero yo no quitaría los 82 partidos. Te tiro una pregunta, Leo, ligada a esta que acabo de hacer. ¿Crees que esto es más cosa de... O sea, estamos hablando un poco de la solución, pero vengo un poco ahora al origen del problema. ¿Esto es mala suerte? ¿Esto es mucha carga de partidos? Tengo un amigo, un buen amigo, que era agente de jugadores, ya no lo es, y me dice, también hay mucho cara dura, me dice. También hay mucho aquí que ya ha firmado el contrato y entonces en vez de jugar 5 temporadas más, va a ver si puede jugar 10 medias temporadas más. Y no le falta razón, no quiero dar nombre, pero es verdad que es un poco por ahí, no sé cómo lo ves tú, Leo. Es un poco de todo, esos condimentos están, obviamente, hay mala suerte, lesiones que tienen que ver con fracturas y demás, no se pueden prever y no tienen que ver con problemas del calendario y demás. También existirán casos de deportistas que se cuidan, entre comillas, pero creo que en lo general, en lo macro, es lo que decía Adri. La intensidad con la que se juega actualmente es superior a la de otras épocas. Se habla mucho de que la NBA anteriormente era física, que ya no existe ese componente físico. Yo creo que existe y que es cada vez más fuerte, solamente que ha mutado. Ahora la intensidad es en esto que mencionaban, de más posesiones, una capacidad de reacción mucho más amplia. Tenés que cubrir, lo decía el propio Steve Kerr, cubrir más espacios porque todos tiran triples, correr más la cancha. Todo eso se ve en los datos, no es algo que estamos inventando, hay estadísticas que lo comprueban, y todo eso termina afectando directamente a los jugadores en lesiones de tejidos blandos, en desgarros, en problemas que terminan siendo los más recurrentes en los deportistas. Es imposible que se achique la temporada, no solo por una cuestión estadística, sino porque los propios jugadores no quieren hacerlo. Cuando vos achicás la cantidad de partidos, es menos dinero para los propietarios, sí, y por lo tanto menos dinero para los jugadores, porque el espacio salarial obviamente se va a reducir. Y cuando a los jugadores les decís esto, probablemente te digan, no, dejá los 82 partidos tranquilos, que yo quiero mis millones. Y tiene lógica. Ahora, ¿cuál es la solución? No la sé, es achicar los partidos a 10 minutos por cuarto como sucede en FIBA, tal vez. Es alargar la temporada un poco más, puede ser, pero en definitiva la NBA tiene un calendario tan condensado con partidos de pretemporada en el exterior que son muy importantes para el producto, y los torneos FIBA y demás. Parece una situación realmente imposible de solucionar porque algo vas a tener que sacrificar. Pero al mismo tiempo el 50% de los jugadores que participaron del All-Star de San Francisco en 2025 están lesionados o estuvieron lesionados. Y eso es una realidad, no la podés esquivar. Los 82 partidos no los puedes tocar porque todas las cosas acaban de arrancar con un contrato nuevo con las televisiones y me imagino que eso es una cosa que no se puede solucionar. No me parece mala la que dice Steve Kerr, de alargar una semana más. Y luego lo hablábamos fuera de micro. Yo creo que hay una cosa que la NBA debería de erradicar, que es los back-to-back con viaje. Back-to-back en tu casa, bueno, te vas a dormir a tu casa, vuelves, pero lo que ha pasado con Golden State, que decíamos antes. Golden State juega
la noche del martes en Orlando y la noche del miércoles en Miami. Y eso que están cerca, pero también hay back-to-back con más distancia. Bueno, en fin, lo iremos solucionando. Se nos pasa el tiempo volando, chicos. Yo creo que vamos a ir directamente a los pronósticos. ¿Por qué hacemos pronósticos a la gente de esto? Pero estos 3 zumbaos que dicen de pronósticos, bueno, es que llevamos un mes. Es decir, ya podemos opinar con mucha más base. Entonces, vamos a arrancar por el equipo, o los equipos, mejor dicho, que a día de hoy llegarían para vosotros a las finales. Es decir, ¿quién para vosotros es el gran favorito del este? ¿Quién es el gran favorito del oeste? Vamos por orden. Leo primero, luego Adri y luego cierro yo. ¿Os parece? Adri, Leo, perdón, tus equipos para las finales. Bien, no importa que haya pasado un mes porque estos eran mis equipos para las finales antes de que arrancara la temporada, así que los mantengo. El mes que ha transcurrido me sirvió para consolidar la idea. Creo que Denver es uno de los pocos conjuntos que le puede plantar cara a Oklahoma City, y obviamente el Thunder es el máximo candidato y no hay mucho para decir de OKC con lo que está haciendo y con lo que ha hecho, pero los Nuggets están rindiendo a un nivel altísimo, han tenido bajas como la de Christian Brown, todavía no ha encontrado el rendimiento Cameron Johnson, sobre todo en ataque, en defensa está muy bien y tiene al mejor jugador del mundo, entonces creo que con un plantel acorde a su talento y consolidado y equilibrado y mucho más profundo, va a ser capaz de llegar a las finales, o al menos eso es lo que creo, sobre todo porque es un equipo que incluso en peores condiciones llevó a Oklahoma 7 partidos. Y por el lado de los Knicks es más por una cuestión de que son el único equipo que ha, además de Detroit, ahora que lo tenemos que considerar, que ha consolidado algo en la temporada pasada y que no ha perdido piezas, más allá de su entrenador, sigue teniendo los mismos jugadores. Y en un tan revuelto, con equipos tan inciertos y con lesiones y demás, es el que se ha mantenido. Es verdad que no ha arrancado del todo bien, yo lo veía liderando ya la Conferencia del Este en este momento de la temporada, pero no creo que tarde mucho en posicionarse por detrás de Detroit. No sé si le va a poder sacar el primer lugar y luego en playoff tendría que dar el salto. Es un equipo que ya ha llegado a semifinales de conferencia en 2024, que estuvo cerca, que llegó a finales de conferencia en 2025, que perdió con Indiana y que ahora tiene que dar el salto hacia las finales. Adri. Ya lo estáis viendo en pantalla, Oklahoma y Knicks. Yo pienso igual que Leo. Yo creo que hay 2 equipos en el oeste que... Bueno, uno que está por encima del resto, pero luego en el tier 2 solo hay otro que es Denver. Y entre ellos dos, pues he decidido poner a los campeones. La dinámica son mis elegidos también, igual que Leo, todos los pronósticos que vais a ver aquí de mi parte son los elegidos desde el principio de la temporada. No hemos hecho trampas al solitario, no os preocupéis. Pero no sé, los Knicks sí que me dejan un poco más de dudas, ¿vale? Es cierto que el equipo es el mismo que el año pasado. Yabusel no está funcionando, pero Clarkson sí. ¿Sabes un detalle de los Knicks, Adri? Que están fallando en el clutch time, que tienen al mejor jugador en esos momentos y sin embargo están con un porcentaje muy bajo de ganar partidos igualados. Pero creo que no es algo que pueda ser sostenible en el tiempo. Es decir, creo que van a mejorar. Creo que es mejorable eso. Creo que sí, puedes perder partidos, pero creo que eso puede mejorar. Y es lo que dices tú, que Jalen Brunson antes y ahora sigue siendo uno de los mejores jugadores decisivos. A lo mejor ahora no están entrando los tiros. Entrarán, no tengo ningún tipo de duda. Y todo lo que rodea a New York Knicks, Nueva York como estado y el Madison Square Garden en playoff es muy especial. Y creo que eso también es un extra a la hora de jugar las finales o ser favorito de cara al campeonato. Bueno, menos mal que estoy yo para ser valiente, porque si fuera por vosotros no pondríamos ni nada original. Yo esto también lo tenía puesto antes de que arrancara la temporada, ¿eh? No, es broma. Lo de Detroit lo he añadido hace un par de semanas. Me fío mucho de Detroit, de que mi duda era si iban a ser capaces de prolongar esto toda la fase regular y luego mostrarlo en playoffs, y empiezo a tener claro que sí, que son capaces. Y lo de Oklahoma, mal que me pese, coincido con Adri, digo mal que me pase porque no quiero volver a Oklahoma City en las finales si puedo elegir, pero bueno, creo que me lo voy a comer unos cuantos años. Como ciudad no tiene nada, como equipo es un equipazo, y aunque sí creo que Denver es el equipo que les puede hacer daño, yo creo que estamos hablando de un Oklahoma City Thunder con un año más de experiencia, con muchos partidos más en la mochila de estos de tensión y de exigencia, y eso al final se tiene que notar. Vamos a hacer uno más, que es la sorpresa, antes de irnos, vamos a ir un poquito más rápido. Leo, tu sorpresa, no sé si se puede calificar como sorpresa, pero bueno, tú lo has puesto como sorpresa. Los Sixers. Sí, creo que los Sixers estaban
Eso es que tú esperabas muy poco de Filadelfia. No sé si yo, pero en general el público creía que Filadelfia ya había destrozado su proyecto y en gran parte tienen de qué agarrarse para argumentarlo, pero creo que en un tan revuelto como mencionaba lo de Detroit, lo de Nueva York, pueden meterse en el top 4 tranquilamente y luchar en playoff. Si Paul George está sano, si Joel Embiid está sano, que son grandes if en este mundo de la NBA, han encontrado a un jugador que ahora mismo se ha adueñado del equipo, como es Tyrese Maxey, un rookie que aporta muchísimo como BJ Edgecombe, y un equipo que es bastante sólido en cuanto a su rotación. Por lo tanto, creo que pueden darle un dolor de cabeza a varios. No sé si es un conjunto que va a pelear por finales, pero sí que se va a meter a playoff de forma directa y que va a luchar. Bueno. Yo sí considero lo de Leo sorpresa, ¿eh? Yo a los Sixers no le daba ni un duro. O sea, para mí sí sería una sorpresa que se metiesen en playoff. O sea, yo no confío nada en este equipo. Para ti son los Raptors. Sí, para mí son los Raptors. No sé por qué, pero teniendo en cuenta que Indiana Pacers y Boston Celtics estaban fuera, haciendo cábalas y cuentas en mi cabeza, Toronto es que me parece que tiene buen equipo. Es que descartando a los que tengo que descartar, que son Washington Wizards, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, un par de equipos como Indiana. Un poquito más de valentía de vuestro lado de haber puesto equipo sorpresa Washington Wizards. Yo creo que Toronto Raptors es un buen nombre sorpresa. Que haya ganado un partido ya es sorpresa igual. O sea, ya si quitas a esos tres que te he dicho, a Indiana y a Boston, o sea, ya mínimo Toronto se iba a meter en el play-in. Pues mira, han dado un pasito más hacia adelante y por ahora voy a muerte con mi apuesta. O sea, no la cambio por nada del mundo. Bueno, yo tengo puesto a Atlanta Hawks y esto yo lo llevo diciendo desde que empecé a ver contrataciones, incorporaciones al roster durante el verano, lo he hablado también durante esta semana. A mí me parece que este equipo está para cosas serias, sobre todo en un como decía Leo, muy revuelto, a poder pescar cositas por ahí. Me parece que el equipo es un equipazo, por roster, por plantilla, lo hablaba el lunes con Leo Margo. Hace un equipazo, es decir, ya tenían cosas muy buenas, es un año más de jugadores como por ejemplo Jalen Johnson o tantos otros. Porzingis, si está sano, es un jugador diferencial, no hay nadie como él, y es que no me extrañaría, dirigidos por Quinn Snyder, que los Hawks no terminan metiéndose en una final de conferencia en el este, y eso sería una gran sorpresa, por lo menos yo creo que sería una gran sorpresa. Fichajes y salidas, porque la salida de Capela nos ha descubierto un jugadorazo como Kongu, O sea, estoy totalmente enamorado de... Fue pick número 6 del draft, Tampoco hay que... se esperaba, ¿no?, este nivel cuando le selecciona Atlanta, pero buen desarrollo por parte de Atlanta con los jóvenes. Es cierto que me está dejando duditas Richard Sher, que más o menos sigue en el mismo nivel que la temporada pasada. Esperaba un paso hacia adelante, pero estoy de acuerdo contigo, Nacho. Creo que son un equipo muy serio. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Teníamos preparadas algunas preguntas, entonces vamos a guardarlas para la semana que viene, y aprovecho para incentivar a todo el mundo que esté viendo esto que nos deje su pregunta de actualidad y la tocamos, como digo, en el próximo episodio. Si nos estás viendo en YouTube, ponlo en la caja de comentarios. Si no, pues a través de redes sociales en @theairball.com estamos, y ahí nos puedes dejar también. O si estás en plataformas tanto en Apple Podcast como en Spotify, pues lo mismo, lo dejas a través de comentarios como puedas, háznoslo llegar. Hemos, creo que hecho ya toda la plancha no, pero mucho de lo importante ya lo hemos tocado, así que nos citamos para la próxima semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias, aquí la próxima en Estados Unidos. Yo sé que en Argentina y en España esto todavía no se celebra. No se celebra, ¿verdad? No, pero está el estreno de Stranger Things, así que hay un momento importante. Cuidado, hay que abrir también un día alguna seccioncilla vinculada a series, esas recomendaciones. Pero bueno. Yo me salgo de ahí, pero yo solo veo NBA. Ah, bueno. Nos ha salido el purista, Leo, cuidado. Sí. Bueno, Adri, Leo, un abrazo enorme a todos los que nos estéis viendo. Gracias por estar ahí. Gracias, que no lo he dicho al principio, por la bonita y gran aceptación que tuvo el primer episodio. Seguro que este va a ser incluso mejor. Y ya sabéis, lunes, podcast de deporte americano, y próximo jueves, otra vez, Jugada de 3, vuestro podcast de NBA en español. Adiós.